Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy traigo un tema bastante importante e interesante. De hecho, partió la historia de la humanidad en dos. Y vamos a ver lo siguiente. Consumado es. ¿Pero a qué se refiere? Y quiero que entendamos bien que fue prácticamente la última palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario antes de morir. Y esta palabra tiene una trascendencia, o esta frase, tiene una trascendencia profunda, bastante profunda, tanto a nivel del mundo natural como del mundo espiritual. Y entonces nosotros debemos entender qué fue lo que hizo Jesucristo, qué era lo que Jesús venía a hacer, qué era lo que Dios quería hacer a través de él, por qué era importante de que él viniese y pagase a través de su sangre todo lo que él y de su vida, lo que Dios quería que pagase. Porque desde el principio fue anunciado, Dios prometió un hijo y cumplió. Eso lo dijo a través de Isaías, recordemos. Porque hijo os es dado. Y empieza a describir una serie de cualidades que tendría Jesucristo. Nosotros debemos entender que Jesús no fue vencido en la cruz, pero la escena que se presenta cuando Jesús es crucificado da a entender eso. Y por eso Jesús tuvo que ir por aquellos del camino de Maús. Jesús venció a través de la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué hizo él? Rompió cadenas, libertó cautivos, restauró perdidos, nos sana el corazón, nos restaura la identidad. Una identidad que siempre el enemigo ha tratado de atacar. Porque nosotros debemos entender que por eso, históricamente, como les he dicho, Israel pasó por 7 imperios. Ya se los he mencionado. Está el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el medo, el de los griegos, con Alejandro Magno, y el romano. Nosotros debemos entender que todos esos imperios buscaron quitar la identidad de los hebreos. Y entonces es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha querido borrar la identidad de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús vino a restaurarla. Desde la caída y desde antes, el enemigo ha querido borrar todo lo que tenga que ver con Dios. Y sobre todo la identidad de nosotros como hijos creados a su imagen y semejanza. Entonces nosotros debemos entender que lo que hizo Jesús permite que el caído se levante, porque nos restaura desde aún nuestra condición caída, nos restaura y nos levanta. Él despojó principados, potestades, él los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros debemos entender lo siguiente: Cristo es la plenitud ontológica del ser humano. Y nosotros debemos entender esta palabra, que es la ontología. Es la rama de la filosofía que estudia al ser en cuanto al ser. Y entonces nosotros debemos entender que la esencia del hombre como tal en Cristo Jesús es restaurada, renovada, cambiada, transformada. ¿A qué? A ese plano espiritual, a ese plano original con el que Dios nos hizo. Entonces, mire, nosotros debemos entender lo siguiente, que cuando Jesús dice, consumado es, nosotros debemos entender qué fue lo que pasó. No es simplemente una expresión. No, para nada. No es simplemente decir, sí, él lo dijo y ya, listo, no pasó nada. No. Nosotros debemos entender. Y para poder entender claramente, nosotros debemos comprender que esta palabra viene del griego. Y entonces, precisamente aparece en los papiros comerciales del siglo I como una expresión técnica. Significaba 3 cosas. Pero entendamos que esas 3 cosas se derivan de la palabra en griego, tetelestai, que significa, a nivel económico, deuda totalmente pagada. Encontramos precisamente
teóricos que nos dan fundamento a esto, como Moulton y Milligan, estudios de papirología griega. Y entonces nosotros debemos entender, el segundo significado era de uso jurídico, sentencia cumplida, y el tercero, el uso laboral, tarea completada. Desde la lingüística histórica, Jesús usa una palabra cargada de significado económico, legal y existencial. Y entonces cuando Jesús dice consumado es, en Juan capítulo 19:30, no es simplemente una expresión final, es una declaración que llena o abarca a todo el ser en la creación del ser humano. O sea, está diciendo, pagué, terminé, lo hice, quedaron libres. Una afirmación total del cumplimiento del propósito eterno de Dios en la historia. Desde una perspectiva teológica y filosófica, este momento representa la convergencia entre lo finito y lo infinito. Lo finito, el ser humano. Lo infinito, Dios, porque no tiene nunca un término para decir hasta aquí llegó. No, sino que todo lo contrario. Es más, en el punto de vista judicial, estamos hablando de que Dios se satisfació su necesidad de decir, bueno, yo exijo esto y por lo tanto necesito que paguen, porque recuerde, según la ley, la paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Como diría San Agustín de Hipona, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. En la cruz, esa inquietud encuentra su resolución. Es que mire que hasta los padres de la fe, como San Agustín, les podría mencionar Irineo, también encontramos a Calvino, encontramos también a Martín Lutero, en fin, etc. Todos llegan a una misma conclusión. Lo que salva, lo que lo lleva al hombre a ser nuevo, a ser transformado, es un encuentro verdadero con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó. Es que eso no fue de gratis. Fue algo bastante complejo, bastante difícil, muy duro para asimilar, muy difícil realmente. Entonces nosotros debemos entender que no es nada sencillo lo que Jesús hizo. Sin embargo, nosotros debemos entender que Jesús está haciendo una declaración tan importante que está tocando lo que es la parte natural y lo sobrenatural. Y entonces encontramos la siguiente escena. El cielo se oscurece, la tierra tiembla y desde la cruz se escucha un grito. Este grito que dice consumado es. No es un susurro en un decreto. Todo lo contrario. Jesús está diciendo, pagué. Son libres. No estamos ante un fracaso, sino ante la construcción de un diseño eterno. Dios prometió un hijo y lo cumplió. Dios prometió un cordero para sacrificio y para perdón eterno de los pecados, pues lo cumplió. Pero a Jesús le costó demasiado. Y eso es lo que hoy, en el último día de la Semana Santa, estamos celebrando. Jesús fue muerto, sí, pero el Padre al tercer día lo resucitó. Y entonces cambia la condición espiritual. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Escuche bien lo que voy a decir. El hombre al ser derrotado, le entregó el dominio a Satanás. Dios tiene el control del cielo, del otro cielo y el otro cielo. La Biblia menciona 3 cielos. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza, pero la tierra la entregó bajo el dominio del hombre. El hombre, al ser derrotado, la entregó a Satanás. Jesús, ¿qué hizo? Se hizo hombre, en condición humana, derrota a Satanás.
la muerte, la carne, el mundo, el sistema que el enemigo había puesto para alejar al hombre de Dios, lo derrota. Y entonces Jesús dice, pago con mi vida, pago con mi sangre. Por lo tanto, Dios transforma la maldición en bendición y se abre una puerta directa al Padre para salir de la manipulación del enemigo. Porque cuando el hombre desobedece, pierde lo que Dios le había dado e inmediatamente entra la muerte. Porque Dios no nos creó para morir, pero a causa de la desobediencia entra la muerte. Entonces llega y se rompe todo eso. Ahora, continuemos. Nosotros debemos entender que precisamente Dios quiere darnos a entender diferentes tipos de situaciones que se presentaron. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender. ¿Qué debemos comprender? Que Dios tenía que cumplir con sus requisitos para liberar al hombre. ¿Liberarlo de qué? De la obra del maligno. Porque nosotros debemos entender de que es necesario que se rompa, en Jesús se rompa todo lo que el enemigo había desatado, haciendo desobedecer al hombre. Y entonces nosotros encontramos que la cruz es el centro de la realidad, una lectura ontológica. Escuche bien. La cruz significa esa maldición, pero cuando Jesús va y muere, la transforma en redención. La cruz en Cristo no es solo un hecho histórico, sino el centro de la que restaura integralmente al ser humano, reintegrando su identidad, sentido y destino mediante la redención y perfeccionamiento de su naturaleza. Vamos a hablar más profundo. Desde el punto de vista semiótico, Humberto Eco menciona lo siguiente. Ojo, la cruz era un signo de terror estatal romano. Y entonces nosotros encontramos que la función de esta cruz era un control social. ¿Y quién lo menciona? Nada más y nada menos que Foucault, en el castigo como espectáculo. La cuestión era infundir temor, terror. Martín Engel habla también acerca del asunto a través de la crucifixión. Y entonces nosotros debemos entender que esto a nivel natural estaba cumpliendo una función a nivel histórico, pero también a nivel espiritual. Dios trata este símbolo que representa la muerte y lo va a resignificar. Cuando uno va a resignificar es que le cambia el significado y entonces la cruz deja de ser un símbolo de muerte, de castigo, de maldición y lo convierte en redención. Y entonces nos lleva a lo siguiente, a que Jesús es la esencia de todos nosotros como seres humanos. En Él encontramos libertad, en Él encontramos paz, redención, transformación. En Él podemos encontrar lo que muchos buscamos allá afuera, pero que jamás encontramos y que tratamos de llenar con adicciones y personas o dinero y demás, o placeres. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que hizo Jesús. Jesús hizo una inversión semiótica redentiva. Cambió la cruz en redención, en salvación, en perdón. ¿Dónde lo encontramos? En Primera de Corintios, es el fundamento bíblico. Capítulo 1, versículo 18. Y encontramos autores como N.T. Wittig, que habla acerca de la cruz, que deja de ser un signo de venganza y se convierte en un símbolo de salvación universal. Por eso, la trascendencia de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, hablamos hasta el momento de Jesucristo. Hablamos de que Dios
lo utiliza para transformar todo. Y entonces es ahí donde nosotros encontramos de que Jesús nos cambia y nos transforma de una manera tan tremenda. Y lo que Jesús vive dentro de esa crucifixión es algo tan sobrenatural, tan poderoso, porque nosotros empezamos a entender que Jesús empieza a desafiar un sistema y entonces empieza a trastocar todos los significados y empieza a romper de una manera tan grande que cambia un símbolo de derrota, de muerte, de terror, de desgracia, en la victoria que el hombre necesitaba. Lo que el hombre no podía hacer. Estaba derrotando a los enemigos más grandes de la humanidad. Estaba derrotando a aquel querubín protector que al levantarse en contra de Dios pasó a ser destructor. Aquel que gobierna sobre el imperio de las tinieblas y aquel que se había jurado dañar a Dios y a su creación. Y entonces lo derrota y no solamente a él, derrota la muerte, derrota el sistema que él creó para que el hombre jamás se acercara a Dios y viviera como esclavo, como le tocó vivir en esos 7 imperios, viendo desgracia, muerte, maldición, abusos y demás. Llega Jesús y dice, hasta aquí te llega. Y entonces yo pago con mi vida y con mi sangre, porque mi pueblo es libre y va a ser libre, porque esa es la voluntad de mi Padre. Y entonces Jesús empieza a tener un conflicto interno, pero nos empieza a demostrar cómo mediante la presencia de Dios, cómo mediante la comunión con el Dios viviente, empieza a ser transformado, empieza a ser renovado y empieza a ser restaurado. El tercer punto, ojo aquí, rompió cadenas y liberación existencial y psicológica. Hoy la gente se encuentra atrapada en una manera, ojo aquí, se encuentra atrapada en unas enfermedades contemporáneas, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo encontramos no solamente la depresión, sino la ansiedad, las crisis de ansiedad y también los trastornos que hablaríamos de una discapacidad, los trastornos de ansiedad. ¿Y qué mejor ejemplo que hablar acerca del endemoniado Gadareno? Nadie lo podía liberar a este hombre, nadie. Y entonces Jesús atraviesa la barca y cruza las aguas y llega a Gadara. El primero que sale a recibirlo es el endemoniado Gadareno. Y así nos pasa en nuestras vidas. Muchas veces no encontramos quién nos pueda ayudar con semejante situación, semejante cosa tan tenaz y tan tremenda, que no podemos comprender qué es lo que nos está pasando. Pero algo sí podemos estar seguros. Podemos estar seguros de que el Señor conoce nuestros corazones. Y podemos encontrar de que efectivamente Dios sí tiene una respuesta a nuestro corazón, tiene una respuesta a nuestra necesidad, y entonces encontramos que el Dios viviente está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a transformarnos, Él está dispuesto a bendecirnos, pero nosotros debemos entender que Jesús efectivamente quiere ayudarnos. Nosotros debemos entender qué es lo que pasa, por qué Jesús hizo todo lo que hizo. Nosotros debemos comprender que efectivamente el Hijo de Dios quiere ayudarnos, así como ayudó al endemoniado Gadareno. Nadie le podía ayudar. Vivía sometido a los caprichos de los demonios. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que cuando Jesús llega a esa tierra de Gadara, el primero que sale a recibirle es Él. Y los primeros que le hablan empiezan a decir, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y entonces empieza una conversación, un diálogo que revela muchas cosas a nivel espiritual y a nivel natural.
Pero entonces, ojo aquí, vemos a los demonios. Escucha bien. Vemos a los demonios estar de rodillas delante de el Hijo de Dios. Y empiezan a decirle, ojo, empiezan a decirle, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué nos atormentas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que los mismos demonios estén revelando que el Hijo de Dios ha sido enviado para liberar a su pueblo? ¿Cómo es posible que los demonios estén suplicándole a un hombre que no los atormente cuando el hombre no estaba bajo la autoridad? Ojo, los demonios no estaban bajo la autoridad del hombre. Y entonces todo el mundo se empieza a preguntar, ¿quién es este que los demonios le obedecen? La naturaleza le obedece. ¿Quién es este que resucita muertos? ¿Quién es? No hay hombre que se asemeje. Entonces encontramos que Cristo libera integralmente al ser humano de sus esclavitudes internas. La culpa, el trauma, la ansiedad y el vacío, no solo dándole sentido a la vida, sino siendo él mismo ese sentido, produciendo una transformación total a nivel emocional, mental y conductual. El hombre queda libre para tomar decisiones propias. ¿No se ha dado cuenta que la gente que está bajo adicciones dice es que no puedo y empiezan a sufrir un proceso de desintoxicación? Y entonces ese proceso de desintoxicación habla acerca de qué? Habla acerca de ojo aquí, de un síntoma. Aquel síntoma de lo que es la desintoxicación. Y entonces, cuando aquellos dejan el alcohol, el cigarrillo, las drogas, empiezan a tener un síndrome de abstinencia, y ese síndrome uno lo empieza a vivir y es difícil, pero cuando Jesús llega y te libera, lo que era difícil es fácil. La gente empieza a salir de las drogas y dicen, y bueno, ¿y cómo le hiciste? ¿Te cuesta esto, aquello? No entiendo, porque no puedo seguir esclavo a eso. No lo entiendo. Antes no podía. Pasé por varias situaciones y no podía dejarlo porque el síndrome de abstinencia era difícil, dice la gente. Pero ahora que conocí a Jesús, no depende de mí. Ya no me nace, no siento esa necesidad. Pero lo que hizo Jesús fue quitar esa necesidad, porque empieza a llenarnos con su gloria, con su misericordia, con su amor, y empieza a transformarnos. Y entonces nosotros empezamos a entender que Dios lo que hizo fue algo tremendo. Hizo algo tan profundo, tan tenaz. Y es que hay una cosa que me olvidé de contarles. La cruz significa algo más profundo, que trajo como consecuencia precisamente esa liberación sobre nosotros. Es que nosotros debemos entender que la cruz era signo de honra y de deshonra a nivel de la cultura hebrea o judía, porque en ese tiempo esa cultura se movía no por dinero, sino precisamente por honra y por deshonra, ese símbolo cultural que había. Y entonces encontramos autores como Bruce Malina, que explica que el mundo mediterráneo funcionaba bajo códigos de honra y vergüenza, no de culpa e inocencia. Y entonces nosotros encontramos que Jesús nos empieza a transformar la identidad, porque la identidad dependía de la percepción social.
Y entonces prestemos la atención a esta imagen. Un hombre que significaba una vergüenza social completa. Nadie quería tener que ver con este hombre. Un tipo endemoniado, un tipo que los demonios lo tiraban al agua, al fuego, que lo hacían vivir entre catacumbas o cementerios, donde un tipo que lo tenían era loco. Y entonces encontramos también otro autor como David de Silva, que muestra la crucifixión era la máxima formación de deshonra pública. Jesús se hizo deshonrar al máximo a nivel social, a nivel religioso. Decían que era un sectario, porque él se estaba autorrevelando a la gente, le estaba diciendo, yo soy Dios. Y entonces, yo soy, fue como, o el nombre que Dios le dio a Moisés. Se está autorrevelando a los hombres y diciendo, yo soy. Entonces, algo tremendo y sobrenatural empieza a pasar, como lo dice Dietrich Bonhoeffer. Él afirma que Cristo toma la humillación del hombre para ser restaurado delante de Dios. Y entonces encontramos aquí esta imagen. Jesús toma la deshonra de este hombre para darle vida, para darle una nueva posición social a este hombre. Y eso es lo que hace con nosotros, con la humanidad. Jesús cambia de posición con el ser humano y dice, tu pecado, tu desgracia, tu deshonra, yo la tomo para darte a ti el nivel que Dios ha querido darte desde siempre. Recibe la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y entonces cuando nosotros permanecemos en Jesús, empezamos a recobrar esa identidad. Y esa identidad nos da la liberación existencial, psicológica, social, natural, sobrenatural. Porque cuando nos convertimos a Jesús, aún los demonios se nos sujetan. Cuando nos convertimos a Jesús, nuestras enfermedades empiezan a irse porque Jesús ya pagó, porque Jesús concilió la ley y la gracia en su cuerpo, porque su sangre reposa sobre nosotros. Y entonces Satanás dice, ¿cómo los podré tocar si tu sangre reposa ahí? Por eso cuando Job fue sacudido, zarandeado por el enemigo, le dijo, ¿cómo lo podré tocar si tú lo has rodeado con tu diestra? Entonces, mire todo lo que Jesús hizo por nosotros, porque Él, aún hasta sus vestiduras fueron peleadas. Es algo tremendo. Y entonces empieza a romper en nosotros todo esto. Nos empieza a llenar de su gloria y de su gracia. Qué cosa más poderosa. Que empieza a cambiar nuestro ser. Continuamos. Ojo aquí. Esto es poderosísimo. Nosotros debemos entender esta diapositiva. Jesús sana nuestro corazón. La restauración de la identidad. Cristo restaura la identidad profunda del ser humano, resolviendo su crisis ontológica. En la actualidad encontramos terians. No tienen identidad. Está fragmentada su identidad. De hecho, cuando hice un trabajo dentro de la maestría en teología, hablaba acerca de la crisis de identidad y hablaba acerca de la
fragmentación identitaria que tenemos como seres humanos. Pero cómo Jesús nos lleva a devolver a esa identidad verdaderamente, transformando nuestra condición desde la caída a una nueva realidad que nos menciona o nos da una identidad como hijos, justificándonos y levantándonos. Y entonces se encuentra un corazón cargado de odio, un corazón cargado de rencor, un corazón cargado de malicia, de incredulidad. Y Jesús empieza a restaurarnos con el amor suyo. ¿Cómo es ese amor? Ese amor no nos juzga, ese amor no nos daña, ese amor nos restaura, nos llena de esa presencia, empieza a cambiarnos. ¿Por qué? Porque empieza a restaurarnos. Y entonces empezamos a ver lo siguiente, que Dios empieza a cambiar, ojo aquí, ese sistema de poder que tenía el enemigo y que en el tiempo de Jesús tenían los romanos. Y empieza a explicarnos, ojo, nos empieza a explicar lo que Él tuvo que hacer para podernos restaurar. Pero Él se ubica en un tiempo, en un siglo, que no es tan fácil de entender porque ni usted ni yo vivimos en esa época. Pero sí nos empieza a demostrar a través de autores como por ejemplo E.P. Sanders, quien nos explica que el judaísmo del siglo I era una religión estructurada con normas sociales y políticas. Por eso encontramos a los fariseos, que no solamente eran religiosos, sino que también tenían que ver con la parte política. Cuidaban mucho lo que eran las costumbres. ¿Por qué? Porque ellos venían de una de las tribus de Israel que guardaron mucho las culturas, la cultura y la costumbre para no perder esa identidad, supuestamente. Y entonces llega Jesús y empieza a fragmentar todo eso y dice, ustedes están siguiendo mandamientos de hombres, ustedes están viviendo por cultura, no por fe. No tiene nada que ver esto con Dios, para nada. Y entonces empieza a sacarnos de ahí. Ahora, en la actualidad nuestra, nosotros debemos entender, vivimos en una cultura, mire, en esta semana, la Semana Mayor que está pasando, todo el mundo asiste a una iglesia. Y entonces, asistimos a una iglesia, pero no hay cambio en nuestras vidas, porque no hay una verdadera comunión, no hay un verdadero encuentro con Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, vivimos lo mismo que estos vivían, pero en una época diferente. Y entonces encontramos autores como Richard Horsley, que muestra que había tensiones entre las élites religiosas y el poder romano. Por eso era que se escandalizaban cuando Jesús en la escena de la purificación del templo empieza a confrontar a los sacerdotes y empieza a hacer milagros y sanidades. Y la gente, los jóvenes, empiezan a cantar, a honrar a Jesús, a mencionar que es el hijo de David. David era rey. Y decir que estaba un príncipe significaba un levantamiento político, religioso. Y entonces los romanos podían tomar, ¿cómo les podría decir? Podría tomar cartas en el asunto. Y entonces llevaría a la gente precisamente a una guerra y a una represión romana terrible. Entonces mire todo lo que generaba. Pero no solamente nos explican esto, sino que a nivel sobrenatural, Walter Wink nos menciona que las potestades son realidades espirituales que también se manifiestan en el sistema humano. Y entonces nosotros encontramos que los principados y las potestades, sobre todo los principados, van a poner lo que es ideologías políticas, religiosas y económicas. Y miren lo que estamos nosotros.
Es lo mismo que pasó en aquella época. Y entonces Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, miren tus ojos a Jesús, la palabra viva, y dame tu corazón para poderlo restaurar, para poder sanar, para poder transformar, para poder ser llenos de la gloria de Dios. Y entonces, cuando Dios empieza a sanar nuestro corazón del odio, del rencor, de la maledicencia, de la lujuria, de la pornografía, de las adicciones y demás, está alejando el poder de las tinieblas de nosotros y empieza a restaurarnos. Ahora continuemos. Mira. Y esto da pie a que hablemos a mayor profundidad de este asunto. Encontramos que despojó a los principados, la dimensión cósmica de la victoria. Y ya hemos citado autores que nos hablan acerca de este asunto. Entonces encontramos que la victoria de Cristo en la cruz tiene un alcance cósmico. Cuando hablamos del alcance cósmico, hablamos precisamente de toda la creación, y no solamente más, sino del cosmos que nos rodea. Y entonces hablamos acerca de las Pleiades, aquellas que aparecen en aquel horóscopo, ¿no es cierto? Horóscopo que mucha gente dice, oh, soy Tauro, Géminis, Cáncer, León, Escorpión. Incluso, hablamos ahora incluso dentro de toda la cultura o las culturas a nivel de la raza humana, que nos hablan acerca de los caballeros del zodiaco y demás. Y entonces empezamos a hablar de aquellas constelaciones, de aquel cosmos, aquellas Pleiades, que dan referencia a las potestades y a los principados. No solo transforma al individuo, sino que también derrota a aquellos que se habían levantado en contra del Dios Altísimo, que lo que Jesús hizo fue demasiado poderoso. Por eso menciono que en la cruz del Calvario Jesús no fue derrotado, venció. Él venció. Y encontramos en esta imagen a todo ese séquito de demonios y encontramos que Jesús tiene unas llaves en sus manos. No son más ni menos que las llaves de la vida y de la muerte. Jesús vuelve a tomar el control que el hombre perdió. Y entonces derrota el mal, la muerte y el sistema caído, el mundo, reordenando toda la realidad y estableciéndose como el centro de todo. Por eso es importante que nosotros seamos en nuestras vidas, personal y a nivel eclesial, cristocéntricos y bibliocéntricos. Porque cuando nosotros nos entregamos a Jesús, todo esto empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a restaurar. Porque sabemos que Jesús culturalmente fue a la cruz del Calvario. Lo sabemos porque nos lo menciona aún incluso en las clases de historia y de religión. Pero no entendemos a profundidad qué fue lo que pasó. No comprendemos. Usted sabe que Jesús fue crucificado, pero no sabe qué fue lo que compró Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra. Ese tormento en el alma espiritual, en nuestro corazón, esa enfermedad, todo eso tiene que ser llevado a los pies de Jesús. Ahora, seamos claros y honestos. Dios nos puede liberar y nos puede sanar en un abrir y cerrar de ojos. O también puede permitir que esté una aflicción en nuestra vida, como lo permitió en la vida del apóstol Pablo. El ser cristiano no me va a librar de que yo, abracadabra, no me puede dar ni una gripa porque soy cristiano. No. Eso sería negar la realidad a lo que Dios jamás nos ha llamado. Y sería tomar el evangelio como una utopía o vivir de una manera, perdónenme la expresión, de una manera estúpida. Y no se puede. Jesús jamás vino a eso. Jesús es tan realista que aún Él vino a pagar por nosotros. O sea, seamos claros. Y es bastante complejo. Pero entonces, ¿qué nos dice Jesús? Mira, yo te quiero restaurar. Mi sacrificio no fue en vano. Fue algo durísimo,
me costó demasiado, me costó la vida. Yo tuve que morir para que tú fueras libre, para que tú fueras sano o sana. Yo lo hice. Ahora, ¿cómo se activa todo esto? Sencillo. Déjame gobernar en tu corazón, en tu vida. Y entonces te restauraré, te sacaré de tus prisiones, de tu angustia, de tu desgracia. ¿Usted sabía que hay espíritus de desesperación y físicamente se los ve con el pelo alborotado, todos desesperados y demás? Y así mucha gente está dominada sobre esos demonios y demás. Los demonios nos quieren ver mal, pero Jesús dice, ¿por qué vas a estar mal si yo ya di mi vida por ti? Entonces ven, permíteme. Tú me niegas, pero entonces dame la oportunidad. Ya has probado todo, has probado psicólogos, médicos, has probado de todo, psiquiatras, de todo, medicamentos habidos y por haber, y nada. Pues yo te digo, déjame entrar a tu corazón. Y usted dirá, bueno, pues, ¿cómo es esto? Sencillo. Ahí donde está le puedes decir, Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Quiero vivir esa transformación que tú traes. Te quiero conocer. Permíteme conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Y listo. Si lo haces de corazón, Dios empieza a entrar a tu vida y te empieza a llenar de paz y demás. Empieza a alimentarte de la Biblia. Empieza desde el libro de Juan, que empieza a llevarte a conocer a Jesús en carne y hueso. Como alguien que sufrió, como alguien que así como cualquier ser humano tuvo cansancio, le dio ira, disgusto, tuvo hambre, tuvo necesidades. Es más, tuvo tanto estrés que sudó hasta sangre. En fin, o sea, más humano de ahí, ¿para dónde? Continuemos. Mira, ojo aquí. La resurrección, la irrupción de la plenitud. Y entonces nosotros debemos entender que cuando Jesús resucita, introduce la vida eterna en el presente, permitiendo al ser humano vivir una nueva forma de ser, libre de las limitaciones de su pasado. Entendamos un poquito más esto. Cuando Jesús muere, mire cómo es esto. Es tan tenaz y fue tan perfecta el diseño de lo que Jesús iba a hacer, que ni el diablo se dio cuenta. Si el diablo se hubiera dado cuenta de que matando a Jesús estaba sellando la victoria de Jesucristo, de Dios Padre y de la humanidad, y que iba a ser despojado de todo lo que le quitó y le robó al hombre, pues le aseguro que le decía a sus principados, potestades y demás, a él no lo tocan. Y Jesús hubiera muerto común y corriente, normal, ni siquiera había sido crucificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús muere, todo el cosmos se ve afectado. Humanamente, veámoslo de esta manera. Jesús muere, sí, pero pasan señales simbólicas, o sea, semióticas, que nos hablan de qué era lo que estaba pasando. Primero dice la escritura que se oscureció el cielo. Ya. O sea, hasta los cielos se estaban manifestando. Que quien estaba colgado en esa cruz, muriendo, asfixiado, porque Jesús murió de un paro cardiorrespiratorio. Ante su asfixia, le dio un paro cardíaco. Una cosa seria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cielos están oscurecidos. Dice que empieza a caer la lluvia. Perdón. Dice que hay un terremoto y el velo se rasga. Escuche bien, le voy a explicar qué fue lo que pasó. Los cielos manifestándose, así como cuando Jesús nació, se manifestaron, hasta ángeles. Bueno, el cielo se oscureció. En ese momento era la exacerbación de la maldad sobre la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiembla, ¿por qué? Porque Jesús empieza a descender al cielo.
El Dios vivo desciende al Seol y dice que a su voz tiembla la tierra. El Padre había quitado sus ojos sobre su Hijo. Lo desprotegió porque era necesario que Jesús tenía que pagar en su cuerpo. La ley y la gracia tenía que ser conciliada. La ley producía muerte. ¿Qué es la ley? Los mandamientos. La palabra sin espíritu mata. Y entonces, la gracia de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Se rasca el velo. El velo que se rascó es el velo llamado vida. Este permitía o impedía el paso hacia la gloria de Dios. Acuérdese, el tabernáculo de Moisés, el primer velo, el camino, el segundo, la verdad, que era donde entraban los sacerdotes, donde están los ministerios, los 5 ministerios de Dios, el profético, el apostólico, el evangelístico, el de pastor y de maestro, y entra directamente a la vida. Ese velo, la representación de Jesús. Jesús se rasga. Jesús muere y nos da cabida a la presencia de Dios Padre, directo. Y entonces, mire todo cómo nos habló Dios, nos habló en un lenguaje literal, cuando dice que Jesús entregó su espíritu y se consumado así, se fue, se murió, literal. Nos habla literal cuando dice que está siendo crucificado y demás, literal. Él se desangró en ese madero. Y nos lleva a Génesis, perdón, a Éxodo, no a Génesis, sino a Éxodo y a Génesis. A Génesis, cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Y entonces Dios entrega un cordero para poder ser sacrificado en vez de Isaac. Nos habla de la redención, del plan divino. Nos lleva a Éxodo, cuando dice que iban a salir de Egipto. Dios iba a utilizar a Napoleón para matar a los primogénitos. Y entonces lo único que impedía que Napoleón tocara las casas de los hebreos era la sangre del cordero, puesta en los dinteles de las puertas y en las ventanas. Lo mismo, lo que impide que Satanás nos toque es la sangre del cordero de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo se obtiene? Rindiéndonos a Jesús, entregándonos a Jesús, amando a Jesús. Y cuando hablo de amar, hablo de aplicar la palabra de Dios, porque Él lo dijo claramente. Entonces es algo tremendo. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, hace algo poderosísimo. Y aquí quiero que entendamos un poquito más, pero ya vamos a hablar con autores. Martín Lutero, el padre del protestantismo y uno de los padres de la fe, enseña que la ley revela el pecado, pero no puede salvar. El diagnóstico antropológico, incapacidad humana. James Dunn explica que la ley marcaba identidad, pero no garantizaba la transformación interior. Y entonces hablamos de una dimensión sociológica y teológica. Como conclusión podemos entender, el problema no es la ley, es la condición humana que se había caído. Y entonces vamos a hablar un poquito más profundo. Nos vamos a ir a nivel sobrenatural. Y el autor que nos va a servir para hablar esto es Karl Barth. Afirma que en Cristo Dios cumple lo que el hombre no puede cumplir. Escuche bien lo que tengo que decir. Es que fue tan perfecto el plan de Dios, no hubo lugar a dudas, que mandó a Jesús en carne y hueso. O sea, fue tan perfecto y tan justo lo que Dios hizo. El enemigo derrotó al hombre, el enemigo siendo espiritual, derrotó al hombre siendo carne y hueso. Pues Jesús vino en carne y hueso y lo derrotó.
Es algo tremendo. En la cruz, Jesús lo que hace es cumplir con la justicia de Dios y dar misericordia y reconciliación plena a la raza humana con Dios. Continuemos. Mira, Jesús es la plenitud del ser humano. ¿Por qué? Porque en Él se encuentra la verdad, la identidad, el amor y el propósito. ¿Cuál es la identidad? El ser llamados hijos de Dios. Dice que la creación clama y espera continuamente la manifestación del Hijo de Dios. Y entonces nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque no fue fácil entender de que Dios nos ama. Pero Dios, ¿cómo nos iba a dar a entender de que nos ama? Pues sencillo, a través del sacrificio de su Hijo, para poder llevarnos a permanecer sin desintegrarnos, a permanecer en quién, en Él. Y entonces entendamos un poquito a nivel médico, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? Porque Él fue el que pasó para que nosotros tuviéramos toda esa identidad, para que pudiéramos encontrar la verdad, que es Él, la identidad y el amor. Antes pensábamos que Dios estaba por allá y nosotros por acá, y nos tenía fregados y suerte, porque existieron pacificaciones a sangre y fuego. Es más, la evangelización antes era a sangre y fuego, o creías o te mataban. Entonces nosotros debemos entender lo que estábamos hablando. Todo esto lo recibimos, pero ¿qué le costó a Jesús? Y hablamos desde el punto de vista teológico y demás, bueno, en fin, social y demás. Pero ahora vamos desde el punto de vista médico. Y entonces vamos a traer autores que nos van a ayudar a entender esa dimensión. Como por ejemplo, William Edwards. Describe la muerte de Jesús como resultado de un shock hipovolímico y asfixia. Evidencia médica concreta. Escuche bien. Pierre Barbet estudia la mecánica de la crucifixión y confirma el dolor extremo, validación fisiológica. Nosotros debemos entender qué fue lo que le pasó a Jesús. Cuando hablamos de aquel shock hipovolémico, es que Jesús se quedó sin sangre, se desangró. Y cuando hablamos de la asfixia, hablamos que le dio un paro cardiorrespiratorio. Sin sangre, ¿cómo va a funcionar el corazón? Y en esa posición se estaba asfixiando, el paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a lo sobrenatural. Jürgen Moltmann afirma que Dios sufre en la cruz, entrando en un dolor humano, y entonces nos lleva a la teología del sufrimiento redentor. Cristo no observaba el dolor, lo experimentaba para redimirnos. Y entonces encontramos esta imagen. Aquella samaritana le puso todas las barreras a Jesús, culturales, religiosas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, Jesús le fue derrumbando todos esos criterios y barreras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Es algo sobrenatural. Y entonces llega a nuestras vidas y nos cambia y nos lleva a esa plenitud precisamente, en la cual nosotros podemos entender qué fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y entonces nos lleva a un cambio tan tremendo, tan poderoso, que nos lleva directamente hacia Él. ¿Para qué? Para finalmente darnos este mensaje. Si todo ya fue consumado, ¿por qué seguir viviendo como si no lo estuviera?
Cristo no vino a mejorar tu vida. Vino a darte una nueva. Y esa nueva vida no es otra cosa que Él mismo en ti. Por eso hoy te quiero invitar, vamos a orar. Exactamente son 45 minutos exactos. Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. Es necesario que nosotros permitamos a Dios el ser redimidos. Solamente si vivimos en Cristo Jesús, podremos hacer de que todo esto que hemos hablado sea vivo en nosotros. Y una cosa que me ha hecho falta mencionar es que cuando nosotros permitimos que Jesús viva en nosotros, se empiezan a despertar y activar todos los dones, todos los talentos y demás que Jesús nos quiere dar a través de su Santo Espíritu. Pues dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios dota a los creyentes como Él quiere. Entonces empieza a fluir y el Espíritu empieza a gobernar sobre nuestras vidas y nuestra vida empieza a cambiar. Y entonces empieza a cumplir aquella pedazo de la Escritura, aquella perícopa que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por eso te invito, vamos ahora. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.